Y celtistas, días, tardes, noches, familia celtista, bienvenidos a la entrevista con Pachi Salinas, ex futbolista, ex gran baluarte del Real Club Celta, una auténtica leyenda, porque es una leyenda del club vigués. Hace poco estuvo jugando el partido de estrellas por el centenario del equipo olímpico y para mí es un auténtico placer. Un futbolista que no, bueno, no pude ver con mis propios ojos en directo, pero sí que he visto sus hazañas en YouTube y en la televisión. La verdad es que me parece un auténtico honor poder charlar con él y sé que todo el celtísimo que va a ver esta entrevista va a agradecer esta charla con una leyenda como Pachi Salinas. ¿Qué tal, Pachi? ¿Cómo estás? Hola Javier, muy buenas. Bueno, ya vamos al meollo. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿qué tal estás? ¿Cómo te va la vida? ¿Qué haces ahora con tu tiempo? Bueno, pues bien, la verdad que me va bien, no me puedo quejar. Es un año, ha sido un año el último bastante intenso para mí, porque bueno, empecé la temporada entrenando en Bilbao después de mi salida del Levaleti. Estuve en el Portugalete, luego a mitad de temporada me fui para Chipre, estuve entrenando en Chipre con Mick Salgado, un equipo que nos fue francamente bien, una experiencia maravillosa la que vimos en Chipre. Y luego, bueno, luego tuve que ir a grabar un programa de supervivencia a República Dominicana, que era el Conquistador del Caribe. Esa ya fue un poquito más dura la experiencia, en unas condiciones bueno, bastante justitas. Y ahora, pues bueno, estoy grabando un programa en la televisión española que se llama Bake Off, un programa de repostería que estamos ahí peleando por, bueno, pues por intentar llegar lo máximo posible. O sea que, bueno, ha sido un año de mucho trabajo y realmente feliz. Un programa que también participó tu hermano. Sí, mi hermano también participó. Mi hermano en el quinto programa, los jueces decidieron que no continuase. Para mí una lástima porque era un apoyo y aparte hacía muchas risas con él. Pero bueno, al final cada semana sale uno fuera y yo ya estoy en el noveno, pero en el quinto tuvo que irse para casa. Nos vamos a remontar muchísimos años atrás y yo te quiero hacer una pregunta muy concreta, muy concisa. ¿Cuándo te diste cuenta de que tú ibas a ser profesional, que ibas a ser un jugador profesional de fútbol? Bueno, yo entré con 10 años en Lezama, en la escuela del Atleti. Me cogieron en un partido de mi colegio. Y para que como toda la ilusión de cualquier chaval era jugar en Atleti y jugar al fútbol. Nuestra generación vivía en la calle, pasamos de 24 horas 15, pasábamos en la calle, con lo cual éramos chavales de barrio, de calle, de todo el día jugando al balón contra las persianas de los supermercados, estábamos todo el día en la calle. Cuando me di cuenta, pues no sé, pues ya al principio no, iba con los niños a jugar, pues encantados todos a Lezama. Con Quizás con 15 años ya empecé a ir a la selección española, ya fui internacional con España en sub-15, luego fui sub-16, entonces fui creciendo, ya estaba en el juvenil división de honor del Atleti. Siempre verdad que fui un poco por delante de mi edad, iba siempre jugando en un equipo por encima de lo que era mi edad y ya pues con 17 años ya estaba yendo con la selección sub-18 de España, ya estaba en el Atleti, además en aquella el Atleti estábamos en segunda división A, y ya con 17 jugaba en segunda división A y bueno, alternaba ya partidos y entrenamientos con el primer equipo y ya con 18 evidentemente ya debuté con el Atleti, pero sí es verdad que quizás con 16 o 17 pensé que podría llegar a ser jugador de primera. ¿Tú cómo te definirías como jugador? Uf, es pregunta más para los de fuera que para mí, pero sí es verdad que yo sobre todo soy un jugador, yo creo que tremendamente rentable para los clubes que he estado. Nada más he estado dos, en el Atleti y en el Celta. Soy un jugador que me retiré con 432 partidos de liga en 16 temporadas, una media bastante alta. O sea, he sido un jugador muy regular. O sea, no he sido jugador de hacer decir, este hace un partido o dos buenos y luego se tira cinco malos. No, yo soy un jugador de una línea muy regular, de ser un jugador de jugar 35 partidos por temporada y ser muy rentable por mi juego. De hecho, he sido casi siempre titular en los dos equipos que he estado y bueno, pues con cantidad de entrenadores que he tenido. O sea que, bueno, si me preguntas a nivel de características mías, pues bueno, he manejado bien el juego aéreo, he sido muy contundente por la posición que ocupaba en el terreno de juego y encima de la época que nos tocó jugar. He sido muy agresivo en mi juego, ganaba siempre los duelos, era ganador de duelos. Entonces, bueno, para la posición que yo estaba, sobre todo cuando yo empecé en la empecé de central y luego sí que tuve que ir un poquito más por delante, que empecé a jugar de medio centro porque
los dos centrales que teníamos eran muy, muy buenos y quizás yo era el que mejor tenía salida de balón y primer pase. Y entonces, bueno, jugué luego mucho de medio centro y eso también me permitió poder jugar más partidos. ¿Hay alguna persona que en tu etapa formativa, otra vez remontándonos a tu etapa formativa, que te diese ese empujoncito, que te ayudase mucho? Si se puede decir, una persona a la que le debas que a día de hoy Pachi Salinas sea una leyenda tanto del Atlético como del Celta. Mira, muchas veces no damos valor cuando hemos estado en categorías inferiores y parece que damos valor. Javi Clemente me hizo debutar, pero Javi Clemente me hizo debutar con 18 años cuando yo ya estaba formado, cuando yo ya tenía una base fantástica, pero quizás había un exjugador que era Iñaki Sáez, que era el director de la escuela del Lezama. Él había sido jugador del Atleti muchos años y luego fue el director de la escuela del Lezama. Quizás fue la persona que más nos inculcó, sobre todo a la hora de la tecnificación. Era un jugador era un entrenador que nos pasábamos horas en un pabellón cubierto haciendo pases contra la pared. Él decía una frase que era que la pared siempre te devuelve bien el balón. Si hacemos con otro compañero, quizás el compañero que pueda devolver mal ese pase, pero es verdad que la pared siempre devuelve bien. Entonces metíamos muchísimas horas, mi hermano y yo, contra una pared en un pabellón cubierto, dándole contra la pared. Entonces, bueno, quizás esa persona influyó mucho y luego, evidentemente, los entrenadores que tuve, o sea, que ya ninguno está, desgraciadamente. Iñaki Zaola fue tal que tuve en mi etapa de infantil, luego Nico Stefano, que eran todos jugadores, la tuve cuando era en División de Honor, que era una etapa muy bonita, la de juvenil, muy bonita, que jugamos una final de la Copa, y esa también otro que marcó mucho mi vida, y luego evidentemente ya marcan los que han estado en primera división, pero los que están por debajo, que nunca tienen como estar ahí visibles para la gente, porque siempre que te preguntan dices Javier Clemente, que me hizo debutar, pero los que están por detrás también tuvieron mucho mérito. Yo una cosa que sí que me gustaría preguntarte a raíz de ese fútbol de calle. Claro, ahora en los últimos años se ha perdido, ¿no?, ese futbolista de calle, ¿no?, que tiene esa picardía. Un poco ya Guaspa sí que es un jugador que se ha formado en la calle, pero sí que es verdad que ahora como que los jugadores son más artificiales, ¿no? Porque no han tenido ese trato de estar con los amigos jugando hasta las tantas de la noche, hasta que ya no había sol. Y los jugadores de tu época sí que se han creado, bueno, jugando en la calle. Nosotros éramos de barrio, entonces en los barrios pasábamos muchísimas horas en la calle. Nosotros poníamos o bien dos mochilas en la carretera y cuando venía un coche, que venía un coche cada media hora, parábamos el partido para que el coche pasara porque en el barrio había pocos coches. Y si no, eran contra las persianas de los supermercados. Hoy esas persianas de los supermercados, y es que los supermercados de los barrios han desaparecido, si es que no hay. Entonces, claro, nuestro barrio estaba lleno de tiendas del barrio, donde hacíamos la compra, donde eran pues prácticamente de la familia. Entonces, bueno, cuando cerraban el supermercado a las 7 de la tarde, 8, y bajaban las persianas, que era bueno porque cada vez que pegaban las persianas sonaba la persiana, con lo cual era gol. Entonces no había, no, es que pegan el palo, es que no, si pegaban la persiana era gol. Y entonces estamos acostumbrados a saltar, a defendernos en las entradas del suelo, a caernos en cemento, a levantarnos, pero nosotros en el barrio eso ahora al chaval le protegeríamos, ay, no juegues en el barrio que te puedes una tendinitis en el tendón, en el talón de Aquiles. Es como que todo sobreprotección de los chavales jóvenes pensando de que todo les puede pasar. Ay, si te caes al suelo es una herida. Hemos subido a casa miles de veces con los codos reventados, las rodillas sangrando, las espinillas sangrando. Jamás nos hemos preocupado, o sea, pero nosotros éramos todos, ¿eh? No es que seamos mi hermano y yo, es que éramos todos los chavales del barrio, éramos iguales. Importante, porque aquí sí que es verdad que un poco preparando la entrevista y demás, me he percatado de una cosa que me gustaría saber, porque bueno, en el País Vasco hay mucha afición por el fútbol, es un pueblo que le gusta muchísimo el fútbol, que hay muchísimos clubes ahora mismo en primera división, y a mí me gustaría realmente saber desde dentro cómo se vive ese fútbol, en este caso, tanto en Bilbao como en Vizcaya, cómo es ese furor por el Atlético y por el fútbol en general. Al jugar solo con gente de casa es un sentimiento. Nosotros ya son ciento y pico años, fíjate que es un club de 126, 116, ahora no me acuerdo muy bien cuadrar el número, pues 1898, pues habría que hacer la cuenta, solo que son 126 años de historia. Estamos hablando de 126 años de historia de un club que solo ha jugado con jugadores vascos. Entonces, para nosotros es como nuestra máxima ilusión cuando queremos jugar. Yo quiero jugar en el Atleti. Es que yo quiero jugar en el Atleti. O sea, que ya, joder, cuando hablas de un club de 125 años de historia que nada más es con jugadores vascos, es que los jugadores de Bilbao solo queremos jugar en el Atleti.
tradicionalmente, por historia, por cultura, por todo. O sea, el hecho de que tus vecinos, tus amigos, tu familia vayas a mes continuamente a verte, estés ahí, pum, 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 pum. Joder, pues es una maravilla. O sea, no sé. Yo creo que ningún jugador de ti quiere marcharse. Siempre queremos quedarnos allí. La ilusión que vas al colegio y solo ves camisetas del Atleti. Vas por la calle y ves cometas del Atleti. O sea, salíamos de allí y nos llamaba mucha atención cuando veíamos que de qué equipo eres, no, del Celta del Madrid, del Celta del Barça, del Celta o del Salamanca y del Madrid, del Salamanca y tal. Nosotros, ¿de qué equipo eres? Del Atleti. Entonces es algo, ¿cómo explicarlo? No sé, es que es un sentimiento desde que nacemos. Entonces vas a Samamés y ves toda la gente mayor con sus bufandas, con sus camisetas. O sea, por eso somos bueno, yo creo que cuando decimos somos un club único en el mundo, que cada uno creerá que es el mejor club es el suyo, pero nosotros somos diferentes. O sea, la Real también lo hacía, pero la Real también ya juega con jugadores extranjeros y con jugadores nacionales. Nosotros no. Nosotros mantenemos ahí, el mérito es brutal, porque no es fácil mantener 125 años de historia solo jugando con gente de tu casa, es muy difícil. Y en primera división. Sin haber descendido nunca a segunda división, además. En 125 años, nunca jamás el club ha descendido a segunda división. Correcto, lo que también hay que añadir valor al Athletic. ¿Es tan diferente el Athletic desde fuera? Es que la gente que no está aquí es complicado para ellos saber, ¿no? Lo que significa eso. Quiero decir, un club de tanta historia. Es complicado, joder. Es que de fuera no sé cómo se verá. Nosotros lo vemos desde dentro. Y claro, de dentro es de locos. Es de locos. Es un club que es como que tienes. Es que vas a Lezama y parece que los jugadores de pertenencia, ¿no? Que dices, no sé, es de mi barrio, es de mi colegio, no sé, pero estás con él. Es que me resulta difícil explicar lo que nosotros sentimos porque la gente de fuera quizás no sea capaz de sentirlo, ¿sabes? Yo no sé. Claro. Me resulta muy, muy difícil explicar lo que nosotros sentimos por el Atleti. Correcto. Bueno, me gustaría saber un poco también cuál es la decisión, porque tú en el Athletic ganas 2 ligas y después de ganar esa segunda liga emprendes rumbo hacia Vigo. ¿Cuál es la decisión, cuál es lo que precipita que quieras emprender rumbo a Vigo? Bueno, yo me firmé un contrato largo para acabar mi vida deportiva en el Atleti. Yo llevaba 10 años en el primer equipo. Ya había ganado 2 ligas, había ganado una copa, había ganado Supercopa, había sido internacional con España absoluta con el Atleti. Firmé un contrato de 6 años para retirarme en el Atleti, pero desgraciadamente al cuarto año el club decidió que, bueno, pues prescindir de mis servicios. Entonces, bueno, tenía 28 años, quería seguir jugando y caí en Vigo porque había notado que era Chichu Rojo, bueno, pues, que confió en mí, me llamó, me dijo que iba a estar muy, muy a gusto en Vigo, que había un proyecto muy bonito ilusionante y tal. Hablo de jugadores que acaban de ascender de segunda a primera y, bueno, sabiendo que estaba el míster allí y que le conocía de mi época del Atleti, que casi coincidimos en el primer equipo, pues me animó mucho a ir. Es que en Vigo has sido un auténtico baluarte, has jugado muchísimos partidos, todas las temporadas que has estado. Y bueno, una persona que al final siempre se ha hablado de que tú eres una persona con mucho carácter, que en el vestuario eres una persona muy importante, todos tus compañeros te alaban en ese aspecto. A mí me gustaría saber cómo encajabas ese rol, ¿no?, en el vestuario. ¿Quién fue tu guía el primer día, los primeros días? ¿Y cómo encajaste ese rol con tu carácter tan fuerte que tienes? Bueno, yo sí, es verdad que yo he sido muy disciplinado en el trabajo. Me ha gustado mucho el cachondeo, pero siempre fuera de mi trabajo. También lo sigo ahora pensando. Creo que tienes que ser el número uno en el trabajo y luego el número uno cuando acabas su trabajo. Ser divertido, ser ameno, ser cercano. Pero cuando trabajas no se negocia el esfuerzo, no se negocia el trabajo. La implicación tiene que ser absoluta, el sacrificio. Cuando yo llegué a Vigo, ¿quién fue la persona más importante para mí? Vicente Álvarez, sin ningún tipo de duda. El capitán Vicente, evidentemente éramos ya 2 personas de peso, los dos éramos el capitán del Celta, yo venía de ser capitán del Atleti. Entonces, él me inculcó nada más llegar los valores y lo que era el club. Yo venía de un club mucho más potente, un club muchísimo más grande, un club que luchaba por otras cosas, y él me hizo ver que me decía, compañero,
el Celta aquí es lo que hay. Claro, yo me extrañaba mucho, por ejemplo, pues eso, los viajes que hacíamos en autobús, de viaje de 12, 14 horas en autobús, que acababa el partido y volvías en autobús 14 horas. Eso yo, por ejemplo, no lo había vivido. Pues que entrenabas en un campo y había 2 vestuarios porque en uno no entrábamos todos. Que si andabas un poco torpe y te quedabas pues a estirar o a entrenar faltas o que sea, pues luego no había agua, se becaba el agua. Pues eran cosas que, pues bueno, que me extrañó mucho, pero que enseguida me hizo ver él dónde venía. Y yo me adapté enseguida, pensé que tenía que trabajar muy duro para cambiar mi chip, pero que iba a ser muy feliz en mi equipo de... Pues recordé un poco mi etapa de cuando yo era más joven, que de barrio, de luchar por objetivos sin ningún medio, ¿no? Me parecía que era como estamos en primera división, tenemos que competir contra transatlánticos, que son clubes enormes de grandes, y el nuestro pues es más pequeño. Pero si estamos unidos, estamos juntos y todos vamos a la misma, pues podremos llegar al objetivo. Y yo creo que fue un poco lo que me transmitió a mi Vicente y luego yo luego intenté transmitir a todos los que iban llegando. Y bueno, y creo que hicimos, yo estuve 6 años, hicimos la primera temporada era la más dura porque había que salvar el equipo de recién ascendido, era difícil. Y luego hicimos una final de Copa del Rey y mi último año nos metimos en Europa, quedando quinto, o sea que fue fantástico. ¿Tú pensabas como el celtismo, de que ese Celta tenía calidad? Porque bueno, en los años posteriores hubo jugadores de muchísima calidad, esos años, Xur Sotero, Engonga, Rakovic, después obviamente sí llegó el Celta con más calidad de la historia, eh, Cañizares, o sea, era un club con muchísimos jugadores de calidad. Hombre, cuando yo llego, ficha Cañizares, que era un desconocido, venía de, si no recuerdo mal, del Mérida. Mm. Fichó Vicente Engonga, fichó Salvita, luego vino Tito Vilanova, el pobre. Digo, el pobre porque ya no está con nosotros. ¿Qué más gente llegó? Llegó Rakovic, también que venía de haber jugado con, creo que habéis final de Copa de Europa o algo así, con Estrella Roja, me parece, si no recuerdo mal. Entonces, claro, pero era como, veníamos como desconocidos para el celtismo, ¿no? Y luego en el club, gente como Vicente, que podía haber jugado un equipo mucho más grande, seguro, porque tenía calidad. Estaba Juric, lateral izquierdo, también, si no me recuerdo mal, croata, fantástico. Estaba Vlado Gude, que Vlado Gude era un auténtico crack. Lo que pasa es que, claro, al estar en Celta parecía que no tenía ese nombre para ir como para que la gente lo valorase mucho más, pero era un delantero fantástico. Y luego, pues eso, unido a la gente que había como Juan Jotero, que era otro lateral fabuloso. Fichó también al Alejo, de pareja central conmigo. O sea, fueron fichando jugadores del primer año que nos fuimos incorporando. Había un grupo brutal, pero brutal. Y luego ya en los años posteriores ya empezó a llegar los Maciño, los Jaime Revivo, los Valeri Carpi. Es unido a lo que teníamos nosotros, pues hicimos un equipo fantástico. Y luego ya cuando yo me retiro, ya pues se incorporan los Gustavito López y gente así, que ya dices, llegó ya Makelele, todos esos jugadores que fue cuando se hizo Champions. Pero en la época mía el equipo quizás era un equipo recién ascendido, pero jugadores que venían como muy nobles para la primera división, pero que aportaron muchísimo. Una pregunta obligatoria que te tengo que hacer es que, bueno, llegamos a la final de Copa, no éramos favoritos. En 2001 sí que el Celta era favorito, pero en el 94 en el Calderón el Celta no era favorito porque hizo una temporada en Liga no muy buena contra un Zaragoza con jugadores como Najim, que son leyendas, Aguado, Cedrún, que de hecho es una parada que es salvadora para que el Zaragoza no pierda la final. Y bueno, es una final que quizás se podía al final contar con perder, que no se podía, que las finales no se pueden contar con perder, pero sí que es verdad que el Zaragoza partía como claro favorito y un equipo que, bueno, logró llevar al Zaragoza a penaltis con aquel penalti de Alejo que falla. Y bueno, contaste en un inside del Celta que nadie quería tirar el último penalti. Al final fue Alejo el que se prestó para lanzar el penalti. Sí, nosotros llegamos a esa final habiéndonos, bueno, jugando en la Liga por el camino, porque te digo, para un equipo como el Celta jugar Liga y Copa llegando a la final era terrible. Era un desgaste brutal jugar entre semana para una plantilla muy, muy, muy corta. Y entonces era el siguiente año del ascenso, imagínate. Y con una plantilla, pues un poquito en eso justita. Me acuerdo que en la Liga peleamos por no descender y nos metimos, bueno, habiendo eliminado al Tenerife, que tenía un equipazo brutal en semifinales, y nos metemos en la final contra un Zaragoza
has nombrado jugadores, pero te has quedado sin Paquete Higuera, Bardeza, Schneider, que la gente que de aquella generación sabe que eran jugadores brutales, pero brutales. Tuvimos un muy meritorio 0-0. Yo creo que en la prórroga tuvimos la final. Habían expulsado a un jugador de Zaragoza, faltando yo creo que pues, toda la prórroga entera. Y yo creo que ahí tuvimos la mala suerte de que no sé si fue Jorge Otero el que sufrió una lesión, estaba en el campo y no teníamos más cambios. Entonces era como, teníamos uno más, pero Jorge estaba muy, muy mal físicamente. Entonces, bueno, teníamos un portero que era un grandísimo especialista en los penaltis. Confiamos mucho ya cuando quedaban 10 o 15 minutos. Decir, hoy tenemos un grandísimo portero, bueno, pues no es mala jugándonos a penaltis. Y hicimos 0-0, fuimos a penaltis pensando que tenemos buenos tiradores y que tenemos un gran portero. Y bueno, los primeros 4 metimos cada equipo, quedaba de decidir quién iba a tirar el quinto, había muchas dudas. Alejo dice que había tirado muchos penaltis cuando había estado en su equipo anterior. Evidentemente, yo creo que eso hay que ser en ese momento valiente para tirarlo, pero tienes que decir, soy muy consciente de que voy a tirar un penalti en la final de la Copa y tengo que tener mucha confianza. Él decía que la tenía absoluta y dijimos, pues tú, yo me acuerdo que iba el sexto. O sea, yo en caso de haber metido a Alejo, el siguiente iba yo. Y le dije, bueno, pues si estás con confianza, tíralo tú. Porque al final también éramos jugadores que no tiramos penaltis habitualmente en nuestros equipos. Entonces era también algo difícil para nosotros. Pero bueno, él se sentía cómodo y dije, bueno, pues si tiras tú el quinto y se empata, tiro yo el sexto. Y tiró y desgraciadamente pues lo falló y fue pues la peor noche de nuestras vidas porque yo venía a haber ganado una copa con el Atleti, sé lo que es. También de verdad que perdí una con el Atleti. Pero ya tenía como una ganada, ¿no? Pero el Atleti tienes más posibilidad de jugar más finales. Para otros era como se nos escapó la oportunidad de nuestra vida. O sea, fue como hubiéramos pasado la historia del celtismo con esa copa, le hubiéramos dado a la gente, joder, pues todo lo que nos dio la gente, nosotros que nos dio, es que fue brutal. Este año la gente nos animaba cada semana sabiendo lo que nos jugábamos, incluso sabiendo que hacíamos esfuerzos que íbamos por encima de nuestras posibilidades porque íbamos tan limitados en todo, pero nunca nos vieron desfallecer, nunca nos vieron ir para atrás y saben que lo dimos absolutamente todo. Por eso la gente cuando vinimos de Madrid se sintió súper orgulloso, pues porque lo dimos todo. Y nosotros de ellos, porque no pararon de animarnos durante 120 minutos. ¿Cómo viste tú la crisis de los avales? Fue duro porque yo creo que los que vimos aquello, yo me acuerdo una noche que estábamos en Balaídos, no sé qué sería, a las 3 o 4 de la mañana, y estábamos parte de la plantilla esperando que viniese la gente de Madrid, que venían autobuses. No me acuerdo cuánta gente, pero podían ser 3, 4, 5 mil personas. Y me acuerdo que estuvimos hasta las tantas de la mañana esperando que esa gente viniese. Esa gente había ido a apoyarnos a nosotros, entonces era como, teníamos que recibirles cuando vengan como héroes, porque al final los que salvan al equipo es la afición, no somos ni nosotros ni el club, es la afición. La afición junta con la de Sevilla llegan a Madrid, montan allí un ciposte de puñetera madre y hace mucho ruido, protestan porque creo que tenemos razón. Y me acuerdo que cuando llegaban a Balaidos a las, no sé, 4 de la mañana o así sería, abrió el club, el presidente, el campo, nos metimos todos en el campo con ellos y luego después de darle las gracias, de abrazarnos, sacarnos fotos y de darle las gracias 1.000.000 de veces por lo que hicieron, nos fuimos a Plaza América como si fuéramos ganando la liga y nos bañamos en Plaza América con ellos, allí a las 6 de la mañana, todos metidos en el agua, o algo duro. Podíamos haber perdido la categoría por unos papeles, o sea que fue duro. Bueno, has coincidido con muchos jugadores que han sido leyendas en el club. Valery Karpin, Revivo, Michel Salgado, Vergels, Dutruel. Un plantillón, pero obviamente ya sabes la pregunta que te voy a hacer. Partido en Gijón. Y me quedo. Partido en Gijón que agarraste por la pechera a Alexander Mostoy. Un partido donde, bueno, la versión del ruso, bueno, ya la sabemos todos, que bueno, que llegó un club que no había agua caliente, pues lo que decías tú y al final en ese partido pues hace un buen partido individualmente, prácticamente deja mano a mano a 3 compañeros que no acaba marcando y pues cuando marca el Sporting se marcha del campo y tú lo coges por la pechera. Bueno, fue un acto de indisciplina que no se podía consentir. Al final no teníamos más cambios que paralizar. El míster había hecho los cambios. Él quería abandonar el terreno de juego en el minuto, no sé si 70 o por ahí. Ahora no me acuerdo muy bien el minuto, pero era un minuto complicado para abandonar el campo, perdiendo 2-1.
bueno, el ruso achacaba de que tenía molestias. Pues no vamos a discutir si era verdad o mentira, pero lo que no se puede consentir es que en ese minuto tú abandones a tu equipo, o sea, bajo ningún concepto. No estábamos jugando a descender o mantenernos, con lo cual ese punto en el Molinón era brutal y tenemos que intentar empatar. Teníamos tiempo de 20 minutos para poder empatar el campo. Decidió marcharse y evidentemente nosotros no lo consentimos. No lo consentimos, o sea, bajo ningún concepto se podía consentir que fuéramos Toboy o fuera cualquier otro jugador. O sea, no es porque fuéramos Toboy, sino es que creo que no se le puede dar consentido absolutamente a ningún futbolista que estuviera en el campo. Pues bueno, le tocó a él el que lo hizo, pues pagó por lo que hizo y evidentemente nosotros no se lo permitimos. Y bueno, creo que hubo un antes y después de Alex en ese partido. Él entendió lo que era el Celta, pagó con un castigo que el club le puso, el celtismo también le mostró su disconformidad. Él fue capaz, eso hay que ser duro y fuerte de mente, para darle la vuelta a la situación que tenía muy en contra, tanto en la calle como a nivel de familia, porque claro, la gente en la calle, pues evidentemente tampoco se lo perdonó. Y fue capaz con su comportamiento, con su juego, de convertirse en aquel momento luego en el mejor jugador de la historia, sin ningún tipo de duda. Ahora, evidentemente, le ha pasado a nuestro rey, Aspas, pero en aquel momento fue el mejor jugador de la historia y yo creo que gracias a ese momento él entendió perfectamente que eso no debía hacerlo. No sé cómo al final acabó reconduciéndose Mostovoy, pero bueno, al final acabó siendo realmente junto a Yago Aspas el mejor jugador de la historia del Celta. También con la llegada de Carpin y yo creo que de ese equipo, ¿no? Bueno, pues acabó siendo el mejor jugador y siendo la leyenda del club como lo es hoy en día. Bueno, tú trabajaste en la cantera del Celta, o sea, ¿cómo se explica realmente que en tu época hubiese uno o dos canteranos en el primer equipo, en la dinámica del primer equipo, y actualmente haya pues unos 10, 11, 12? Mira, para estar en una cantera lo que tienes que tener es confianza y confiar en los chavales. Si tú no tienes confianza, por mucho que digamos, no, la cantera, tal. Si no tienes confianza, espera, voy a cargar, se me acaba el teléfono. Si no tienes confianza en los jugadores, es imposible que los jugadores te rindan. Tú tienes que tener confianza. Tú ves en la Tierra, por ejemplo, dices, el otro día jugamos contra el Barça y dices, o contra el Atlético de Madrid, y juega un portero que se llama Julen, que hace 2 años lo tuve yo en primera red, Peñat Prados, que estaba conmigo en primera red, Aitor Paredes, que estaba en primera red, Unai Gómez, que estaba en primera red, y dices, Aduanes, que estaba en primera red, y todos esos jugadores fueron titulares el otro día contra el Barça. Y tú dices, 5 jugadores que hace 2 años estaban en primera red, están jugando contra el Barcelona, y esos 5 son capaces, con los otros 5 un poquito más mayores, de hacer un 0-0 contra el Barça. Entonces dices, la cantera, tú tienes que trabajarla, pero hay una cosa que tienes que confiar. Tienes que confiar. Y no si le sacas a un jugador de la cantera y hace un partido malo, coger y a criticarlo o quitarlo. No, tienes que confiar. Y eso en el Atlético nos queda otra. Es un año, ya te dije, es un club fundado en 1898. Estamos hablando de un club de 101 años. Si no eres capaz tú de confiar en la cantera, jamás vas a poder sacar luego jugadores. Nosotros confiamos, apostamos por ellos y los mantenemos, aunque los partidos al principio son duros con chavales. El Celta B, por ejemplo, está haciendo una campaña fantástica, está metido en puestos de promoción en primera red. Y dices, ¿por qué nos empeñamos siempre en buscar jugadores de fuera que seguramente los tenemos en casa? Seguro, si apostamos, seguro que los tenemos en casa. Yo apostaría porque son jugadores muy comprometidos, y luego porque económicamente, evidentemente, los clubes no siempre pueden estar gastando dinero comprando juegos de fuera. ¿Cómo es que un vasco de pura cepa se sienta tan vigués y tan celtista de pro? Mira, soy socio del Celta, no me he borrado, me duele mucho el no poder ir más domingos a verles, pero evidentemente mi carrera no la voy a perder. Todo el mundo ha dicho, yo soy vigués, a mí Vigo me enamoró, a mí Vigo fue el sitio que más feliz estuve en mi vida. Pasé 28 años de mi vida allí y fui el tío más feliz del mundo. Tengo un cariño sobre esa ciudad, sobre ese club. No sé, es que es algo que mi corazón no puedo mandar cuando juega el Atlético contra el Celta. Es que yo no digo, no, yo sé que nació en Bilbao, pero es que yo tengo mi 50% vigués. Yo amo esa ciudad, adoro ese club. He sido muy feliz. Mis hijos hablan los 3 gallego. Entonces, yo siempre digo, no sabéis lo que tenéis
porque quizás lo tenéis muy fácil, pero amigos y de una tierra como esa, una gente tan acogedora, esa cultura, esa gastronomía, esa climatología, es que yo soy mucho de estas, como digo, y digo, es más, creo que mis últimos años de mi vida los voy a pasar en Vigo. O sea, no tengo clarísimo ahora por circunstancias del trabajo y demás, pues estoy en Bilbao, pero en cuanto pueda iré a Vigo, voy a mi casa y acabaré mi vida ahí seguro, porque estoy como loco por ir, de todo ir a comer a hacer una tortillita y un pulpo a Moaña, a dar un paseo por Pintens, y tengo muchas ganas de ir a aquella zona con mis perros, porque yo soy el tío más feliz del mundo, soy en Vigo. ¿Cuál ha sido el jugador que dices? Es el mejor jugador con el que he jugado a lo largo de mi carrera deportiva, tanto en el Atlético como en el Celta, ¿eh? Sin ningún tipo de duda, Mostovoy. ¿Sí? Yo digo que he jugado, sí, como Mostovoy, y he jugado con jugadores como Zubizarreta, que ha sido un portero brutal, Andoni Goicoechea, que ha sido para mí el mejor central de la historia del Atleti. Ha habido jugadores muy buenos, evidentemente en nuestra época que éramos campeones de liga había jugadores fantásticos, pero si me tuviera que quedar con uno, me quedaría con Mostovoy. Luego evidentemente ha habido jugadores como Maciño, que ha sido otro crack, Jaime Revivo también iba a otro nivel, pero Valery Carpi también ha sido un jugador que no llegaba, yo creo que al nivel de Mostovoy, pero sí le daba otra cosa al equipo, que era agresividad, mentalidad ganadora. Eso le daba el otro ruso, ¿no? Pero si tuviera, luego evidentemente Vlado Gudel ha sido también muy, muy bueno, pero si tuviera que elegir uno, creo que Mostovoy estaba por encima de los demás. Me quedan dos preguntas antes de las preguntas rápidas. ¿A qué jugador dijiste como entrenador que te haya sorprendido por su talento en la cantera de Lezama? ¿A qué jugador? Sí. Bueno, yo estaba hasta hace un año en el Bilbao Athletic y, por ejemplo, Julen, el portero, se veía que iba a ser jugador de primera división, pero quizás si me tuviera que decantar por uno, que lo tuve hace 2 años y medio más o menos, cuando estuve en el Baskonia, en el siguiente filial del Athletic, era Nico Williams. O sea, Nico Williams con 16 años, así que me tocó tenerlo un tiempo conmigo y era brutal. O sea, era como decir, este va a otro ritmo, este tiene otra velocidad, este va a otra historia. Bueno, tú has tenido que, bueno, no sé si coincidiste con Gabri Veiga, enfrentarte a Gabri Veiga con el Celta Fortuna, o el Celta B. Cuando te enfrentabas al Celta B con la cantera del Athletic, ¿qué jugadores te gustaban al hacer un poco el scouting y demás? Pues mira, yo me acuerdo cuando yo cogí el Athletic, yo lo cogí a mitad de temporada, cogí en la jornada 17, iba muy, muy mal. Y me tocó coger este equipo y tuvimos la gran suerte de al final poder librarlo. Pero sí es verdad que el Celta lo fui a ver a Lezama y yo me acuerdo de ver también a Rodríguez, el chico que estaba en el primer equipo, ¿no? El extremo izquierda. Miguel Rodríguez. Y a Miguel Rodríguez, que jugaba en punta, yo creo, y era un jugador brutal. Estaba también el central Carlos, estaba Gabri Veiga. O sea, yo veía jugadores que decía, estos en Bilbao estaban todos en primera. O sea, tú veías ese equipo de Onésimo y tú decías, los delanteros, ahora no me acuerdo si era Fabricio, sí. Fabricio Santos, sí, correcto. Y había 2 delanteros arriba que eran 2 pepinos. Sí, me acuerdo ese. Yo luego tuve que, en la segunda vuelta, que perdimos 4 empalaídos contra el ZB, y a mí me pareció un equipo que decía, pero como estos jugadores están ya en el equipo, es que era brutal ese Celta B. De hecho, quedan mucho mejor clasificados que nosotros. Y nosotros del equipo nuestro, pues a Nico Williams no, porque Nico Williams ya del juvenil saltó al Atleti y ya pasó el equipo echando leches, pero es que de ese Atleti que nosotros pudimos mantener la categoría, ahora mismo hay 7 fuerzas en el primer equipo y 5 están jugando habitualmente. Y tú dices, y el Celta B, Miguel Rodríguez le está costando, Gabri Veiga, González, que se ha marchado, pero tú dices, esos jugadores podrían estar todos en el primer equipo sin ningún tipo de duda, pero sin ningún tipo de duda. Te quiero hacer una última pregunta ya para terminar, antes de las preguntas rápidas, para finalizar la entrevista. ¿Te gustaría volver al Celta, bueno, en la secretaría técnica, en algún puesto? Y la otra es, ¿cómo ves al Celta actualmente? Hombre, si me gustaría ojos cerrados. Si me llama el Celta, arranco ya mañana mismo para... Siempre he dicho, yo ahora estoy en un punto en mi vida que evidentemente hago solamente lo que me apetece. Y una de las cosas que más me gustaría, evidentemente, sería poder trabajar en Celta. Yo soy enamorado de esta ciudad. Si fuera una ciudad en la que he estado pero no estuviera a gusto, pues no, porque he pensado muchas cosas porque no
Si te llama alguien en un club o una ciudad que no me acaba de convencer un poquito, no me lo voy, pero al Celta voy mañana. O sea, ir al club de mis amores, o sea, imagínate. Pero bueno, yo pienso que también la vida continúa, ¿eh? He estado ahí trabajando cuando salí del Celta, luego no fue difícil por circunstancias X, fue difícil volver a trabajar en el club. Bueno, asumes y ya estás, ya que ser feliz en la ciudad, no hace falta trabajar en el club para ser feliz en Vigo. Y la segunda me decías que cómo veo al Celta este año, pues creo que era un año fantástico por el tema del centenario, puede ser un año para enmarcar y creo que vamos a sufrir, porque estamos sufriendo más. Y yo creo que la suerte que tenemos este año, la gran suerte, es que hay 3 equipos peores. O sea, la suerte es que Almería, Granada y Cádiz creo que van a sufrir mucho por mantener la categoría. Y quizás tengamos la suerte de esa, porque si fuera una liga un poco normal, que normalmente la liga te tienes que librar con 38 puntos, te sueles librar, y este año creo que va a hacer falta muchos menos para librarte, por lo cual creo que es una temporada muy irregular, con un muy buen equipo, con muy buenos jugadores, con un muy buen entrenador. Yo creo que Rafael es un muy buen entrenador, pero no salen las cosas. No sé qué coño pasa a veces cuando pierdes los partidos. En el partido del 90 hemos perdido 6 o 7 partidos, que con esos puntos estaríamos ahora mismo en una zona súper cómoda, pero se han perdido puntos que no se tenían que haber perdido. Y bueno, ahora tenemos 2 partidos muy complicados, que son Madrid y Sevilla. Entonces, bueno, vamos a intentar sacar puntos, porque aunque tienes, no sé si ahora no me acuerdo bien si son a 6 o 7 puntos el Cádiz, o a 5, no sé cómo estaremos ahora a 6, creo que estábamos con el Cádiz, ya empató al final con el Rayo, pero al final 6 puntos parece mucho, son 2 partidos, te duermes y hay que tener cuidado. Ya para finalizar, te voy a hacer preguntas rápidas de nada, contestar al toque, ¿no? ¿Tu comida preferida? Los chipirones con salsa. Un sitio de Vigo que te encante. La playa de Aldán. Aunque no sé si ya pertenece a Vigo, me voy un poco fuera. No pertenece a Vigo, pertenece a Cangas. Pero bueno, Cangas, está bien. por eso me hace un brazo. Pero bueno, es que es mi sitio donde yo para mí cuando voy a Cangas y por ahí es como si estuviera en Vigo. Si me dijeras en Vigo, pues te tendría que decir que me encanta la playa de Samil. Claro. ¿Un sitio de Bilbao que te encante? Sopelana, que también es zona de playa y yo vivo al lado y me encanta ir también a pasear. Un cantante. Julio Iglesias. Está bien. Y encima he coincidido con su equipo en Bake Off, o sea que... ¿Un libro? Bueno, pues el otro día ya había leído varios, pero si me dijeras que te dijera uno, tampoco, mira, no sé cuál decirte, pero sí me gusta, por ejemplo, el último que leí fue uno de Pep Guardiola y me encantó pues por lo que significa Pep. Pachi Salinas es, y te defines con una palabra. Leal. Y antes de terminar la entrevista, me gustaría que nominases a alguien que se pasase por un excompañero o alguien que te gustaría que continuase con esta ronda de entrevistas. ¿Del Celta? Sí. Pues hombre, tienes ahí, podéis hacérselo a Vicente Álvarez, podéis hacérselo a Cañizares. Sería gente que yo creo que te daría mucho juego y encima son amigos y estaría bien. Pues nada, Pachi, ha sido un auténtico placer. Jorge Otero. A Jorge Otero también sería otro, que Jorge Otero también, que no nos olvidemos que habla mucho de atletismo, ha sido un jugador que ha jugado mundial en Estados Unidos siendo del Celta, o sea que yo creo que Jorge Otero podrías apuntarte cualquiera de los 3 y Jorge te podría también contar muchas anécdotas. Pues mira, Pachi, ha sido un auténtico placer, espero que la charla. Y nada, ha sido un auténtico placer y espero que te vaya bien en Bake Off, a ver si ganas el concurso y ya te veremos por aquí, por Vigo. Bueno, seguro. Ahora, en cuanto acabe Bake Off, me voy a marchar para Vigo, que tengo que ir allí a comerme un poco de pulpito y una buena estrella de Galicia, o sea que tengo unas ganas locas de ir. En cuanto acabe el programa, por ahí estaremos. Bueno, ha sido un placer. Os dejo por aquí las redes sociales de Pachi para que podáis darle un vistazo y nada, nos vemos en el próximo programa. Un abrazo y como siempre a la Celta. Chao. A la Celta. Dios. Sweet dreams are made of these. Who am I to